Listo, señora. Recuerden a todos los grupos que hay una actividad que se llama seminario. Ese seminario tiene un porcentaje de peso para su nota final del capítulo. También vayan pensando que deben hacer ya un bosquejo de lo que quieren hacer para su proyecto de trabajo al final del curso, que lógicamente en esta primera etapa no lo estamos considerando porque es parte también de la calificación, el avance del proyecto. Esta vez solamente van a considerarse el seminario. Cada grupo es independiente. El seminario lo pueden hacer después de la práctica, lo pueden hacer de forma virtual, eso ya se coordina con su docente o su docente de mesa. El primer tema es sobre tuberculosis MDR. El trabajo en sí consiste en una monografía sobre el tema. Y sobre la monografía, ustedes presentarán pues, al docente la monografía, pero eso se expone para que tenga una nota de monografía, entonces para que el docente pueda hacer. Entonces, cada docente verá, si dice todo mi mes se expone, todo se expone, aunque sea 1 o 2 minutos. Pero, por ejemplo, en mi grupo y he quedado con mi delegado, ellos van a exponer 3 o 4 integrantes porque son 5 seminarios. Dividen el número de integrantes entre 5 seminarios, entonces ya saben ya los primeros 3, los primeros 4, en el segundo seminario ya no van a volver a exponer, expondrán otros, pero si todos participan en la monografía. Pero eso cada uno lo evalúa con su docente. Muy bien, entonces ya hemos arreglado la parte de la proyección, entonces el día de hoy yo estoy asignado a dictar la clase de Rickettsia y Flamini. Para una manera de introducción, estos 2 bacterias, que ahora se sabe que son bacterias, antes se pensaba que eran virus, porque tienen una condición muy peculiar ambas, que son intracelulares y para su diagnóstico se necesitan para el cultivo no cualquier agar, es más, no se usa agar, los medios comunes que ustedes están viendo para bacterias ahora, se usan células vivas. Entonces eso hace pensar de que inicialmente se consideraron vivos, pero después de su descubridor, por lo menos en Rickettsia, el año 1916 si no me equivoco, él determinó que no eran virus, que era una bacteria, sobre todo a ver, comenzamos. La siguiente. A ver, una manera de introducción, para ponernos en el contexto, Rickettsia es una bacteria. Ya sabemos que es una bacteria, pero tenemos que decirle que es una bacteria gram negativa. Entonces, por lo tanto, es una bacteria gram negativa intracelular, obligatoria. Para que viva necesita estar dentro de la célula, si no, no vive. Y esta Rickettsia está relacionada con enfermedades en humanos que se llaman ricketsiosis. Y esto se caracteriza básicamente por una enfermedad que es febril y produce cuadros exantemáticos, o sea, lesiones dérmicas. Que para que se produzca necesita un vector. En este caso es un artrópodo que puede ser una garrapata, pulga, piojos, bueno, ácaros y ácaros. O sea, necesita ese vector. Es como el dengue, que necesita un vector para poder enfermar, o como la malaria. En este caso, el otro es un zancudo, acá necesitamos artrópodos. Esta enfermedad que producen humanos es potencialmente grave, porque producen lesión sistémica a nivel de toda la organismo. Entonces, las Rickettsia ya hemos dicho que son bacterias gram negativas y patógenas. Y le gusta atacar
a la célula endotelial de los vasos sanguíneos. Por eso cuando uno ve un caso de riqueza, lo cataloga médicamente como una vasculitis, ¿ya? Porque le gusta la célula endotelial del organismo, ¿no? Están distribuidos a nivel mundial. Por lo tanto, Perú también tiene unas zonas donde se suelen presentar las riquezas. Están considerados como áreas emergentes y tiene que ver mucho con los cambios climáticos, como cualquier enfermedad que tiene que ver con vectores. A veces es muy difícil sospechar de riqueza. Hace un año nosotros tuvimos un paciente del hospital que venía así, nosotros pensamos que era una vasculitis, una paciente joven, este es un lupus, es vasculitis. Y un residente muy acucioso sacó de que ella tenía perros que tenían garrapatas. Y ¿alguna vez ustedes han visto la serie House? ¿No es cierto? Entonces este residente se fue hasta la casa de la chica y tiene las fotos donde está el perro con sus garrapatas y en una zona, digamos, urbano marginal de San Juan de Urigancho. Y cuando nosotros hicimos la serología para riqueza salió positivo. Hicimos todos los estudios, era negativo, y cuando salió para riqueza era una riqueciosis. Pero lógicamente viene la duda. Si fue francamente aguda, porque la que nos salió es la inmunoglobulina. O sea, era en retrospectivo. De repente fue parte de su evolución lo que estábamos viendo. Felizmente la chica se recuperó, bueno, lógicamente recibió su antibiótico para la enfermedad, pero nos quedó la duda si francamente era una riqueciosis, pero epidemiológicamente cumplía con la función. Tenía un vector, en este caso era la garrapata de su perro, y que su presentación era dérmica con cuadro febril. Entonces, era una alta sospecha de riqueciosis, y más aún si tenía serología positiva. La historia de riqueza lo descubre Howard Ricketts en el año 16, entonces ahí cambia, ¿no? Ya no se considera virus, es una bacteria. Es una bacteria. Y por lo tanto, no solamente es una o dos o tres, sino son 25 especies de riqueza. Pero estas 25 especies no producen enfermedad en humanos, solamente algunos cuantos. Y se caracterizan por cuadros febriles, por eso se les divide en el grupo de fiebre manchadas, tifus murino y tifus epidémico. Y acá están sus vectores principales: garrapata, pulgas y piojos, ¿no? La siguiente. Entonces, si nosotros vamos a la taxonomía, es decir, de dónde aparece la riqueza, ahora sabemos que es una bacteria. Ya no se considera virus, es una bacteria. Y tiene filo, tiene clase, tiene orden, la Rickettsiales y la familia Rickettsiales. El género es la riqueza. Y acá están todas las riquezas agrupadas por grupo. Antes había acá una fiebre que sería fiebre de los matorrales, se llama. Y que su causa era una Rickettsia succadomuchi, se llama. Pero luego con el estudio genético, porque acá van a decirlo, todo esto sale por la secuencia genética del gen 16S de RNA. Cuando se hace el estudio genómico de esta Rickettsia succadomuchi, sale del contexto de la riqueza para pertenecer ahora al orden de las Orandia, a ese grupo. Entonces, ahora solamente sabemos que tenemos dos grupos: el tifus y el fiebre de origen manchadas. Y del tifus, su especie más conocida, que es el tifus microbaceski, mientras de origen manchada, Rickettsia rickettsiana, que es de las especies de ese grupo más representativo. La siguiente. Entonces, ¿qué podemos decir? Algunas características de esta bacteria. Ya hemos dicho que es gram negativa, que es intracelular y que lógicamente para producir la enfermedad necesita un
artrópodos y que le encanta las células endoteliales, por lo tanto, su manifestación básicamente es vascular, famosa dentro de las causas de vasculitis infecciosa. Son bacilos cortos, son pequeños, miren ustedes, miden de 0,3 a 0,5 micras por 0,7 a 10 micras de largo, y son altamente pleomórficas, es decir, tienen diferentes formas. Por eso pueden ser bacilos, como una comita, o cocobacilos, o sea, como vemos en la práctica que hemos visto, por ejemplo, del estreptococo que se cadena, pero lo parten en dos y después ponen un palito, cocobacilos. Miren ustedes, habíamos dicho que son gram negativas y por lo tanto, si yo quiero demostrar su presencia, ¿qué coloración utilizaría? El gram. Pero tiene mal con el gram. Por más que es un gram negativo, si yo le aplico la coloración gram, no me sirve, no me ayuda porque se tiñe mal con gram. Pero cuando usamos la coloración Jensen, usamos el Maquiavelo, sí la podemos demostrar. Entonces, a pesar que es una bacteria gram negativa, la coloración gram no me sirve. Mejor dicho, no es bien utilizada para poder demostrar. Entonces, no vaya a ser que por ahí venga el examen de pregunta y dice coloración gram y ahí se equivoca. Muy bien. Para el cultivo, siendo una bacteria, lógicamente dirá, doctor, ¿por qué no usamos el agar? Tanto que hemos visto el agar sangre, el mannitol salado, ¿por qué no lo puedo utilizar si es una bacteria gram negativa? Porque no crecen en medios artificiales, requieren células vivas para poder crecer. Entonces pueden usar cultivo celular, huevo embrionado, que se usan para virus. Cuando hagamos la práctica de virus van a ver una práctica de siembra de huevos embrionados, que es para virus. Por eso en el pasado, por esta característica y ser intercelular, se le consideró que eran virus. Muy bien, entonces su hábitat intracelulares y les encantan las células endoteliales pequeñas, por eso producen las famosas vasculitis. Pero como bacteria gram negativa, tiene un supercelular, tiene lipopolisacáridos, tiene proteínas de membrana, tienen ADN y ARN y ribosomas donde sintetiza sus propias proteínas. Son aeróbicas estrictas, consumen oxígeno y producen CO2 y no metabolizan la glucosa. Y se van a dividir por fisión primaria dentro del citoplasma del huésped que es parásito. Y son muy sensibles al calor. Si los sometemos al calor a 56 grados, lo desaparecemos, pero también a desinfectantes químicos como el fenol y el alcohol, por ejemplo, la formalina, y no forman esporas. ¿Cómo ingresa esta bacteria al organismo? ¿No? Acá está la Rickettsia, se va a adherir a la membrana externa, en este caso del huésped vaso sanguíneo, y va a ingresarse por endocitosis, hacia adentro. Y adentro, una vez que agarra el endocitosis, va a formar un fagosoma. En el citoplasma, la Rickettsia va a romper este fagosoma y se va a liberar y se va a dividir en el citoplasma por división binaria. Y va a salir, ya sea por estallamiento, que sería una lisis, o por gemación o por formación de pseudóforos. El ser humano es un huésped accidental. Estos son los vectores, que hemos dicho, el Pilocarpus garrapata, y el reservorio son estos roedores. ¿Se le considera al hombre como reservorio? Algunos dicen que sí, otros no, pero sí es el huésped accidental. Y miren ustedes qué bonito se ve en la coloración Jensa y en la coloración Maquiavelo, ¿no? Jensa, púrpura y acá rojito brillante, ¿no? Entonces, como resumen de todo esto, vamos a decir que son bacterias gram negativas pequeñas, intracelulares, les encantan las células endoteliales de los vasos sanguíneos,
son transmitidas por artrópodos, ya sea piojo, pulga, garrapata, no crecen en medios artificiales, ¿no? Se van a dividir por división binaria en el citoplasma y el fondo fisiopatológico cuando producen la enfermedad es una vasculitis, trombosis y estabilización, donde uno va a ver al paciente con petequias, porque se produce plaquetopenia, y el compromiso dérmico del rash. La siguiente. Ahí está nuevamente, ¿no? El piojo produce tifus epidémico, el pulga, el tifus endémico, y la garrapata, las fiebres manchadas, ¿no? La siguiente. Y esta riquexia, para que sobreviva, necesita este binomio, si no, desaparece. ¿Ya? Muy bien, la siguiente. Miren ustedes la distribución mundial que tiene la riquexia. Y en Perú tenemos 2 especies patógenas y una no patógena, ¿no? Patógena, ¿dónde está Perú? Probacea. ¿Ya? La siguiente. Pero esto es virulento, por eso que es patógeno, entonces debe tener algunos factores que condicionan su virulencia. Entonces, todo comienza cuando la bacteria va a ingresar a la célula endotelial. Entonces, para eso, ese primer paso se llama la adhesión. Esta adhesión es favorecida por proteínas de membrana externa y por integrinas y glucoproteínas que están en la superficie del endotelio. Eso van a fijar, y el siguiente paso es la invasión con la penetración, que habíamos dicho, una endocitosis. Y esto es producida también por receptores. Estos receptores son antígenos de superficie de la riquexia que se llama SCA2, SCA4, y van a ingresar para formar el fagosoma, pero esta presencia, estos antígenos va a hacer que rápidamente rompan el fagosoma. Y esto también va a estar favorecido por la presencia de fosfolipasa, que más una acción de unas hemoenzimas y otras enzimas va a producir que esto se rompa el fagosoma, y luego en el citoplasma van a producirse su replicación. Y esta replicación va a producir apoptosis, y esto va a ser favorecida por proteínas de superficie para evitar el reconocimiento de los anticuerpos y fagocitos, que son nuestra inmunidad tan natural que tenemos. La primera base de la inmunidad es, entonces, por lo tanto, evade la respuesta basal inmune que el cuerpo tiene. Luego se va a diseminar y va a producir una invasión y respuesta inmune. Entonces aquí va a ser muy importante la presencia de estos 2 factores, el NF-κB, que es el factor nuclear repotenciador de cadenas ligeras de las células reactivadas, y el MAPK, que es por las quinasas activadas de nitrógeno. Se dice, si existiera algún medicamento que actúe sobre estos 2 factores, se evitaría el compromiso sistémico que tiene la riquexia. Porque estos 2 factores es la pieza fundamental para producir ese daño endotelial. Pero hasta ahora no tenemos esos medicamentos que actúen sobre estos 2 factores. Entonces, al final, ¿qué se va a producir? Vasculitis, trombosis, picoinfarto, ras petequial, y esta falla orgánica múltiple que está condicionado por estos 2 factores, que son el factor nuclear y la proteína quinasa. Y este es un resumen de lo que hemos mencionado. Al final, las riquexas son bien especializadas, o sea, son bacterias, digamos, muy inteligentes, para decirlo, que pueden sobrevivir al citoplasma en las células endoteliales, porque tienen evasión de la inmunidad básica que tenemos, y que su factor de virulencia le va a permitir su adhesión, su escape, su supervivencia, su posterior diseminación
y la respuesta sistémica en el huésped que va a estar infectado. Y su daño final es el daño endotelial. La siguiente. Por ejemplo, esta es una foto de un paciente que tiene una infección por rickettsia, ¿no? Miren el fenómeno erytematoso, son puntos petequiales, y esta zona costrosa que sirve para el diagnóstico. Uno hace una biopsia de esta zona costrosa, que son los puntos donde ya sea el piojo, la garrapata, muerde o inocula ahí a la rickettsia. Y uno lo mira y sabe que es una simple celulitis, pero el factor epidemiológico nos hace pensar con el compromiso sistémico. Uno ve el hemograma y plaquetopenia, ve la función renal dañada, insuficiencia renal, es un gran compromiso sistémico. Y el daño endotelial se ve con esta presencia de esta vasculitis. La siguiente. Entonces, ¿cómo se diagnostica una rickettsia o una enfermedad por rickettsia? Lógicamente, hay una parte clínica que no es el momento, pero sí es bueno saber que los pacientes tienen fiebre, tienen compromiso dérmico, tienen ese parche o tache negro, esa costra negra que mostraron en la foto, eso se ve. Y en el laboratorio, pues, trombocitopenia, o sea, plaquetas bajas, las transaminases, o sea, el compromiso hepático, van a estar fluidas, y puede haber trastorno como hiponatremia, ¿no? Pero esto no se piensa si es que no hay el antecedente epidemiológico. Nadie va a pensar si no existe. ¿Cómo yo puedo tener tuberculosis? Estando en contacto con un paciente que tiene tuberculosis, si no es difícil pensar eso. ¿Cómo puedo tener malaria? Si yo no he estado expuesto a un ambiente epidemiológico de malaria, es difícil que mi fiebre sea por malaria. Siempre va a haber una expresión epidemiológica. Luego, uno puede estudiar la sangre, idealmente la primera semana de compromiso febril con lesiones dérmicas, y uno puede hacer reacción cadena polimerasa o la serología, ¿no? La biopsia de esa lesión en glúteo mixto para reacción cadena polimerasa o sangre inmunohistoquímica, y si hay compromiso del sistema nervioso, entonces podemos usar reacción cadena polimerasa de líquido cefalorraquídeo. Y los métodos diagnósticos, bueno, en la reacción cadena polimerasa, esto va a detectar el ADN de la rickettsia, es muy sensible y específica, y es el método de elección en la fase aguda, en la primera semana. Y lo importante es que el resultado lo tenemos rápido, en horas, a diferencia de un cultivo que va a demorar. Y sabemos que este cultivo es muy especial para la rickettsia. Pero lo que tenemos a la mano es la serología, es lo que le contaba a ustedes del caso, que nos salió una serología positiva. Entonces, ¿qué dice que es el gold estándar? Detecta anticuerpos IgG, porque IgM, que ve la parte aguda de términos específicos, ¿no? Se requiere un suelo, bueno, agudo. En este caso nos parece que el paciente lo agarramos en la fase de convalescencia, y sí encontramos aumento, pero no de 4 veces de la IgG, pero sí estaba aumentado, ¿no? La inmunohistoquímica es en las biopsias que se hace de esa lesión costrosa que vieron, y se usa la reacción en cadena polimerasa. Después, los medios de cultivos son muy limitados, porque estos laboratorios que hacen estos cultivos no lo vamos a encontrar en cualquier hospital. Lo vamos a encontrar sí en el Instituto Nacional de Salud, donde son laboratorios de alto nivel, y para cultivarlo necesitamos células vivas o huevos embrionados, que generalmente no lo tenemos en los hospitales. La siguiente. Entonces, eso fue la parte de rickettsia. ¿Qué podemos hablar de clamidia? También clamidia tiene como característica de ser una célula intracelular, y también es gran negativa. O sea, los dos son gran negativos, los dos le gusta estar intracelular. A diferencia de que rickettsia puede producir enfermedad sistémica, clamidia sí puede producir infecciones muy localizadas.
la gran mayoría se considera, digamos, enfermedad de transmisión sexual, pero también puede producir infecciones oculares como el tracoma, que es una de las causas de ceguera, ¿no? Pero también puede producir problemas respiratorios por Clamidia pneumoniae y también por Clamidia psittaci, que tiene que ver con aquellas personas que les gusta criar, por ejemplo, aves, sobre todo loros, palomas, ¿no? Entonces, esto también es un diagnóstico diferencial cuando ingresa un paciente con una neumonía que no es localizada, porque las neumonías pueden ser localizadas, se llaman lobares, ¿no? Sino son las famosas neumonías intersticiales o atípicas que se llaman, y dentro de ellos tuberculosis, por ejemplo. Entonces, con respecto a clamidia, sobre todo la tracomastis, es una enfermedad de transmisión sexual. Miren ustedes, al 2020, 129 millones de casos nuevos por clamidia, tracomastis. Afecta básicamente a adolescentes, adultos jóvenes, sexualmente activos, ¿no? Y muchas de estas enfermedades por clamidia tracomastis son asintomáticas, o sea, pueden pasar desapercibidas. ¿Qué enfermedades produce? Oculares, el tracoma, que es una causa de ceguera, infecciones urogenitales o anogenitales, cervicitis, uretritis, enfermedad inflamatoria pélvica, proctitis, está considerada dentro de una enfermedad del linfogranuloma venéreo, la clamidia trachomastis sobre todo, ¿no? Y esta clamidia trachomastis es una causa frecuente de infertilidad, de embarazos ectópicos, dolor pélvico crónico, también puede ser artritis reactiva y lógicamente le hace mayor susceptibilidad a cualquier infección como VIH, por lo tanto, se considera una enfermedad de salud pública. Entonces es muy importante tratar de reconocer estas infecciones. La siguiente. Taxonómicamente, ya sabemos que es una bacteria. Antes también, por las características que tenía, se pensaba que era un virus, ¿no? El género Clamidia tiene 3 especies. Clamidia trachomastis, la que está relacionada a esa enfermedad de transmisión sexual, Clamidia pneumoniae, que produce neumonías, y Clamidia psittaci, que está relacionada a una enfermedad, podemos decir ocupacional, porque generalmente están relacionadas a las personas que les gustan criar estas aves, palomas, loros, y que producen enfermedades, ¿no? Clamidia pneumoniae, neumonías, Clamidia psittaci, citacosis, y Clamidia trachomastis, enfermedad de transmisión sexual. La siguiente. Entonces, ¿qué podemos decir como característica de clamidia? Son intracelulares, lo hemos dicho. Primero decimos que son gram negativas. Son intracelulares obligatorias, por lo tanto, necesitan estar dentro de una célula viva. Su genoma es pequeño, es circular y tiene de 30 a 40% de composición de guanina citosina. Su metabolismo es limitado porque su energía lo capta del huésped, del ATP del huésped. Es sensible a los antibióticos, son muy lábiles fuera del hospedero, o sea, con temperaturas altas o con medios físicos antisépticos como el alcohol, estos van a ser destruidas. Y como Rickettsia, para cultivo, necesita cultivos celulares de células vivas, ¿no? El ELA 229, por ejemplo. Y no crece como Rickettsia en los agares que nosotros estamos viendo en la pared. Solamente crece en medios. La tinción, ¿no? Yensa, a pesar que es una gran negativa, al igual que Rickettsia, la coloración gran no es muy útil para su búsqueda o hallazgo. Prefieren Yensa o la inmunoinflorescencia indirecta, incluso hasta la coloración sin índice
se ha intentado buscarla con poca sensibilidad. Lo importante de la riqueza es que tiene un ciclo replicativo que dura 48 horas a 72 horas y tiene dos componentes, un cuerpo elemental que es la forma infectante, que es pequeña y resistente, y un cuerpo reticulado que es la forma replicativa y más grande y la que es metabólicamente activa. La siguiente. Este es el ciclo biológico de la clamidia, ¿no? Como toda bacteria va a agarrar, ya sea el receptor epitelial urogenital, y se va a adherir por el cuerpo elemental, que es la forma infectante. Este cuerpo elemental va a ingresar por endocitosis, luego va a formar una cápsula o una membrana del huésped y posteriormente se va a transformar de cuerpo elemental a cuerpo reticulado. Es la que tiene la parte activa, se va a reproducir, ¿no? Y una vez que ya está, digamos, con una gran multiplicación de la inhibición que hace por fisión binaria, se va a convertir nuevamente en cuerpo elemental, y el cuerpo elemental, ya sea por lisis, va a salir para poder producir nuevamente otra infección en otra célula epitelial. Todo este proceso dura 48 a 72 horas. La siguiente. Podemos diferenciar, claro, hay diferencias entre lo que es un cuerpo elemental y un cuerpo reticulado. La parte infecciosa del ciclo se llama el cuerpo elemental y la parte replicativa es el cuerpo reticulado. Y tiene algunas características, por ejemplo, el tamaño. Este es más pequeño, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Es esférica, tiene alta resistencia al medio ambiente, o sea, se tiñe de rojo o de lienza, y sobre todo es la forma infecciosa. Mientras que la forma reticulada es mucho más grande, ¿no? Su nucleoide es laxo, tiene un metabolismo activo y es la parte metabólicamente activa. Son características que diferencian del uno y el otro dentro del ciclo biológico de la clamidia. La siguiente. Estas son las enfermedades que pueden causar clamidia, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual, uretritis en el varón, cervicitis, pero también puede producir infecciones oculares como el tracoma. Y las otras clamidias, neumonía, producen cuadros respiratorios, que puede una simple faringitis a las neumonías, y la otra es la citacosis, que también produce neumonía típica, muy parecido con sintomatología de fiebre y todas los problemas respiratorios que caracterizan un problema infeccioso. La siguiente. Por ejemplo, este es un tracoma. Aquí vemos un cuadro respiratorio o clamidia neumonía, y acá vemos una infección respiratoria por clamidia citasi. Es una diferencia entre, bueno, radiográficamente se ve un infiltrado bilateral difuso que parece una simple neumonía con cualquier cuadro neumónico. La siguiente. ¿Cómo nosotros diagnosticamos a una infección por clamidia? Lógicamente es importante tener la muestra, ¿no? En varones secreción uretral, ya que se va a hacer, por ejemplo, la práctica de Neisseria, la parte de clamidia se considera una uretritis no gonocócica.
porque el varón puede ir, doctor, tengo una secreción uretral, pues lo mandamos al laboratorio y sale que no es Neisseria gonorrea, o sea, no es una gonorrea, pero sí puede salir positivo para clamidia, ¿no? Podemos estudiar la orina, la secreción conjuntival si hay un problema ocular. Antiguamente se pensaba de que la serología era una prueba ideal, pero ahora con la tecnología, la prueba de la amplificación de ácidos nucleicos llamado NAT o la reacción en cadena de polimerasa es un método de Lewis. Después de eso tenemos estudios de inmunoensayos, está ELISA, la inmunofluorescencia directa, pero son menos sensibles que lógicamente de una reacción en cadena de polimerasa o un estudio de ampliación de ácidos nucleicos. La coloración o el cultivo, mejor dicho, es el ideal, pero este cultivo necesita células vivas y hace que esto de acá, este proceso o este método diagnóstico sea más complicado, ¿no? Pero si yo comparo este cultivo con la prueba de ampliación de ácido nucleico, siempre este de acá va a ser lo ideal. Entonces, por lo tanto, si bien es cierto el cultivo, como cualquier proceso infeccioso, es lo ideal. Si yo tengo una infección urinaria, lógicamente el cultivo de la orina me va a aislar el microbio, eso es ideal. Si yo tengo tuberculosis, el estudio de BK más el cultivo me va a decir que es lo ideal. En este caso, también es cierto que el cultivo es el gol estándar, pero demora mucho y por lo tanto las pruebas de ampliación de ácido nucleico son los ideales actualmente para poder diagnosticar infección por clamidia. Y a pesar que es un germen gram negativo, la coloración gram no es ideal para pintar acá, usamos genes. Y la serología, lógicamente, está en relación a la presencia o no, digamos, de la infección, ya sea por IgM agudo, IgG, proceso crónico convaleciente. La siguiente. Y este es un cuadro de resumen de lo que hemos hecho de la primera parte de rickettsia, que es lo que debemos tener presente, y de clamidia. Creo que con eso terminamos. A ver, siguiente. Sí, con eso terminamos. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a estas dos bacterias que podemos decir como conclusión? Que las dos son gram negativas, que las dos les gusta estar intracelular, que las dos no se tiñen bien con coloración gram, que las dos necesitan células vivas para poder crecer y que su diagnóstico básicamente es ahora buscarle el genoma o el estudio de ácido nucleico. Los dos se van para reacción en cadena de polimerasa. Y que lógicamente cada uno tiene una patología que produce enfermedad. La más grave es la rickettsia por los daños sistémicos que produce. Y en la parte de clamidia, de repente el tracoma es la parte más delicada en salud pública porque es una causa de ceguera. Las enfermedades de transmisión sexual causadas por clamidia, lógicamente, si son muy repetitivas, en la dama va a producir una infertilidad porque produce infecciones crónicas de inflamatoria pélvica y lo hace susceptible a no poder tener descendencia con infertilidad tuvárica. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Listo, quedamos así. Gracias. Entonces, cuando llegue,